Para hacer esta pulsera vamos a usar hilo chino calibre 0.8. Van a cortar 2 hilos de 40 centímetros cada uno. Juntamos las puntas y con una regla vamos a medir 12 centímetros. Aquí donde nos da la medida ponemos un pedacito de masking y pegamos en la mesa de trabajo. Después van a cortar un hilo de 1 metro con 45 centímetros. Lo pasamos por debajo del hilo base, juntamos las puntas y llevamos a la mitad. Una vez que lo tenemos a la mitad, lo acomodamos. Pasamos el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después el hilo izquierdo lo vamos a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo vamos a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Como se están dando cuenta, estamos haciendo el nudo plano. Lo hacemos una vez más. Hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo vamos a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Después cambiamos y pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. Luego el hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Así vamos a continuar hasta tejer 2 centímetros. Una vez que tejimos los 2 centímetros, vamos a separar los hilos que estamos usando como base. Lo hacemos a un lado y aquí voy a continuar haciendo el nudo plano. Empiezo con el hilo del lado izquierdo porque aquí los 2 centímetros me dieron haciendo el nudo del lado derecho. Continuamos haciendo el nudo plano hasta tener una medida de 12 centímetros. La medida de los 12 centímetros la vamos a tomar desde que empezamos a hacer el nudo plano hasta aquí. Ahora, con un encendedor adelgazamos un poquito la punta del otro hilo. En este hilo vamos a poner 3 cristales. Estos cristales que vamos a usar son del número 4. Después ponemos un balín. Los balines son del número 3. Volvemos a poner 3 cristales y un balín. Y así vamos a continuar hasta tener 21 cristales y 6 balines. Ahora vamos a juntar de nuevo los hilos que estamos usando como base. Como se pueden dar cuenta, pusimos este hilo con los cristales por arriba del hilo con los que estamos haciendo el tejido. Ahora, como yo terminé con el hilo del lado derecho, voy a empezar a hacer el nudo plano con el hilo del lado izquierdo. Lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Ahora lo vamos a hacer con el hilo del lado derecho. Lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo.
El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Así vamos a continuar hasta tejer 2 centímetros. Una vez que terminamos, la pulsera mide de aquí a aquí 14 centímetros. Ahora vamos a cortar el hilo que sobra. Cortamos dejando un poquito y lo sellamos con el encendedor. Para decorar las puntas de la pulsera voy a poner un cristal y un balín. Ahora vamos a medir 9 centímetros. Cortamos el hilo que sobra y hacemos un nudo doble. Al apretarlo dejamos poquito hilo y este lo sellamos con el encendedor. Hacemos lo mismo con las demás puntas. Para hacer el cierre de la pulsera juntamos las puntas y ponemos un poquito de masking. Van a cortar un hilo de 20 centímetros. Lo pasamos por debajo de estos hilos que van a ser nuestro hilo base. Juntamos las puntas, llevamos a la mitad y acomodamos el hilo. Pasamos el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora vamos a pasar el hilo izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Después pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Así continuamos haciendo el nudo plano hasta tener una medida de 1 centímetro. Para terminar la pulsera vamos a cortar el hilo que sobra. Cortamos dejando un poquito y lo sellamos con el encendedor. Para hacer esta pulsera vamos a usar hilo chino calibre 0.8. Van a cortar un hilo de 40 centímetros y con el encendedor adelgazamos un poquito las puntas. Para hacer esta pulsera vamos a usar 2 cristales del número 4, 8 cristales del número 6, 4 de un color y 4 de otro color, una perlita del número 6 y balines o separadores del número 2. Empezamos pasando en el hilo un balín, luego un cristal de un color, otro balín, un cristal de otro color, un balín, un cristal, un balín, un cristal, luego ponemos 2 balines y la perlita. Del otro lado vamos a poner la misma secuencia de cristales y balines. Ahora juntamos las puntas del hilo y llevamos los cristales a la mitad. Después en un lado vamos a poner un pedacito de masking y pegamos en la mesa de trabajo. También van a cortar 2 hilos de 52 centímetros cada uno. Tomamos uno de ellos, lo pasamos por debajo del hilo base, juntamos las puntas y llevamos a la mitad. Acomodamos el hilo. Y ahora vamos a tomar el hilo del lado derecho, lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después el hilo izquierdo lo vamos a pasar por arriba del hilo base
y por debajo del hilo derecho. Apretamos el nudo. Pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Hilo derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Cambiamos y pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Como se pueden dar cuenta, estamos haciendo la pulsera con el nudo plano. Y para hacer este nudo, una vez lo van a empezar con el hilo de un lado. En este caso yo lo hago con el hilo del lado derecho. Y después lo hacemos con el hilo del otro lado, que sería el hilo izquierdo. Lo hacemos una vez más. Hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Cambiamos y pasamos el hilo izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Así vamos a continuar y ya ahorita les voy a decir de qué medida vamos a hacer esta pulsera. La pulsera va a medir 15 centímetros, entonces vamos a colocar la regla a mitad de la perla que nos quedó en medio y de aquí hacia acá medimos 7 centímetros y medio. El otro lado de la pulsera lo vamos a hacer igual. Una vez que terminamos, vamos a cortar los hilos que sobran. Cortamos dejando poquito hilo y lo sellamos con el encendedor. Para decorar las puntas de la pulsera vamos a poner un balín, luego un cristal. Estos son del número 4 y después un balín. Con una regla vamos a medir 9 centímetros. Cortamos el hilo que sobra y hacemos un nudo doble. Al apretar el nudo vamos a dejar poquito hilo y este lo sellamos con el encendedor. Y hacemos lo mismo con la otra punta. Para hacer el cierre de la pulsera juntamos las puntas y ponemos un poquito de masking. Van a cortar un hilo de 20 centímetros. Lo pasamos por debajo de estos que son nuestro hilo base. Juntamos las puntas y llevamos a la mitad. Acomodamos este hilo. Pasamos el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Después pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Así vamos a continuar hasta tejer 1 centímetro. Para terminar la pulsera vamos a cortar el hilo que sobra. Cortamos dejando poquito hilo y lo sellamos con el encendedor.